Hola, somos estudiantes de Administración de Salud Ocupacional. Cursamos noveno semestre en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Los integrantes de este grupo somos Claudia Paola Costa, Harold Steven Chaux, John Kelly Cerquera, Edwin Joan Cruz y Judy Paula Lasteca Muñoz. En este momento vamos a hablarles sobre los indicadores de gestión de salud en el trabajo y su importancia en las empresas. Bueno, como primera medida, vamos a ver qué es un indicador. Un indicador son datos o información que permiten conocer y valorar características e intensidad de algún hecho para determinar su evolución a futuro. Entonces, dentro de la empresa se establece un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el que se diseñan o se proponen metas establecidas. Estas metas establecidas tienen que cumplir unos criterios en cuanto a proveer de buena salud a todos sus trabajadores, de que ellos se mantengan su buena salud dentro de todos los procesos que realizan dentro de la empresa. Entonces, para poder tener algún tipo de indicador, para poder determinar qué tipo de medidas se van a utilizar para cumplir con este objetivo, pues se deben diseñar indicadores que nos permitan evaluar todos esos procesos, todos esos planes, procedimientos que integre la empresa en cuanto al cambio y al progreso, para de esa forma obtener unos resultados y que con esas medidas verificables podamos diseñar a futuro todas esas estrategias que van a hacer que nuestros trabajadores preserven su salud y se eviten al máximo cualquier tipo de accidente, incidente e inclusive mortalidad. Tipos de indicadores. Los tipos de indicadores que podemos utilizar dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pueden ser los de estructura, los de proceso y los de resultados. Entonces, un indicador de salud en cuanto a estructura es la que nos va a mostrar la disponibilidad de recursos, las políticas y la organización que ha diseñado la empresa para atender a esas necesidades de salud de sus trabajadores. Dentro de estos indicadores, pues podemos encontrar los indicadores de gestión, ahí donde se planea cómo, de acuerdo al tipo o cargo o función que tienen los trabajadores, cuáles son las políticas, los deberes que deben cumplir ellos para poder mantener su salud y evitar cualquier cosa, cualquier tipo de contratiempo que respecte a la salud del trabajador. El tipo de indicador de proceso. Estos indicadores se implementan para verificar cuál es el avance de ese sistema de gestión. Entonces, es un tipo de proceso evaluativo que inspecciona la forma en que se están llevando a cabo esos políticas, esos planes que se diseñaron dentro en la alta gerencia para que los trabajadores los apliquen dentro de las funciones del desempeño de su labor como tal y de acuerdo al cargo que tenga en la empresa. Entonces, este tipo de indicador nos va a mostrar si se está llevando a cabo, si se está realizando y para finalmente nos va a dar un resultado. Ya después de que obtenemos ese resultado, entonces nos vamos a ese tipo de indicador que es el resultado y estos son los datos medibles, lo que me dice si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, se está verificando esos logros en cuanto a esas metas que estableció la empresa desde el inicio. Entonces, si el resultado es positivo, ellos pueden deducir que las metas, que los procesos, los planes, los programas, los formatos que están aplicando en sus inspecciones, todo lo que conlleva el proceso de sistema de gestión de seguridad en el trabajo está siendo efectivo y pueden continuar de la misma forma, eso sí, siempre con miras a procesos de mejora, ¿no? Y si no, entonces pues les va a permitir determinar o replantear todos esos planes o procesos que ellos han creado con el fin de buscar la mejora y de disminuir todos los tipos de problemas que se puedan estar presentando dentro de todos estos procesos de indicadores.
Bueno, pero ¿cuáles son esos indicadores epidemiológicos que nosotros podríamos aplicar en cuanto a la salud? Entonces, unos de los tipos que podemos aplicar, de indicadores que podemos, epidemiológicos que podemos aplicar en la salud son los de tasa. Estos tienen en cuenta los acontecimientos que suceden en el tiempo laboral del personal de trabajo en un tiempo determinado. Entonces, en este caso, por ejemplo, los accidentes de trabajo. Se pueden determinar el número de accidentes de trabajo de acuerdo a un total de trabajadores que están expuestos a esa situación y se multiplica por 100. También otro tipo de indicador epidemiológico que podemos utilizar son las medidas de frecuencia, en las que encontramos las medidas de mortalidad. Entonces, ¿cuáles son las causas de muerte? ¿O cuáles son esos labores que pueden producir muerte, que pueden tener esa probabilidad de muerte del trabajador? La letalidad son las defunciones por causa eh, por- de, son las defunciones por una causa por 100 sobre el número de enfermos de la misma causa. Entonces, ¿cuántas personas mueren por esa misma causa dentro de su proceso laboral? También encontramos las medidas de morbilidad, entonces la incidencia y la prevalencia. ¿Cuál es la incidencia de que una enfermedad se produzca de acuerdo al trabajo que esa persona ejerce, de acuerdo a esa función y de acuerdo al tiempo de exposición en esa función que esa persona está ejerciendo? El riesgo es otro indicador. Eh, ¿Cuál es el riesgo de que esa persona contraiga una enfermedad de acuerdo a la función que él realiza? Entonces, si esta persona trabaja con químicos, ¿cuáles son las posibles enfermedades que esta persona puede adquirir y qué voy a hacer yo para prevenir que esa enfermedad pueda materializarse en este trabajador? También por medidas de asociación. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de enfermedades en los expuestos y en los no expuestos? Entonces, quienes trabajan en esto, ¿cómo se pueden enfermar? ¿Cuál es la probabilidad de que se enferme? Y el que no trabaja también, porque hay personas, por ejemplo, hay empresas que al trabajarse sus productos producen gases, humos, que de pronto la ciudadanía cercana al lugar puede también adquirir y puede también por causar algún tipo de enfermedad en las personas externas y esto les puede acarrear también problemas legales a la empresa. Entonces es algo que se debe tener también en cuenta. No solamente se deben tomar este tipo de indicadores a nivel intralaboral, sino también extralaboral por medio de mediciones ambientales. También otro tipo de indicador sería el de medidas de impacto potencial, que son los riesgos atribuibles a los que están expuestos. ¿Cuál es la incidencia a ese riesgo que ellos pueden adquirir de acuerdo al tipo de función que desempeñen? Un ejemplo en el que podemos aplicar todo esto que hemos repasado por el momento. Vamos a hablar sobre la industria del cemento. La industria del cemento tiene 10 procesos para poder pues llegar el cemento a disposición de las personas. Entonces los trabajadores que trabajan, que elaboran en este proceso de cemento pasan por diferentes etapas y esas diferentes etapas los exponen a una cantidad de factores de riesgos que pueden incidir en que perjudiquen la salud de cada uno de ellos. Por ejemplo, vemos acá procesos de extracción y trituración, que es el momento en el que ellos están en la cantera sacando todo el material que van a necesitar para poder fabricar el cemento. Entonces en este lugar pues pueden estar expuestos a rayos no ionizantes, a mucho sol, pueden causarles una insolación o puede algún tipo de roca caer sobre ellos o golpearlos o pueden, de acuerdo a la maquinaria pesada que trabaja con ellos y el ruido que ejercen, afectar su salud auditiva, en fin, una infinidad de patologías que se pueden materializar si no se toman las medidas necesarias para impedir esto. Proceso de prehomogenización dice que es una banda que transporta el material y es analizado por un equipo de rayos gamma. Cuando se utilizan este tipo de rayos gamma debe haber algún tipo de químico que se debe utilizar y se debe tener en cuenta que las personas que están expuestas a este químico eh, pueden adquirir o desarrollar enfermedades de tipo cancerígeno
debido a la exposición a ese químico, ya sea tópica, ya sea inhalada, se debe tener en cuenta esto. Por ejemplo, en el proceso de molienda, dice, el molino de crudo se pulveriza el material, se pulveriza. Entonces en este lugar debe haber una expansión de polvo que pueden inhalar los trabajadores y de esta forma producir enfermedades a nivel respiratorio. Hay otro proceso que se llama fabricación de clinker. Dice que se trabaja con altas temperaturas. La harina se transforma en clinker, una especie de piedra pequeña cristalizada debido a las altas temperaturas. Entonces estas personas están expuestas a cambios de temperaturas bruscos. Pueden estar en un lugar donde están en alta temperatura, pero para cristalizar con rapidez esas piedrillas bajan la temperatura. Entonces este tipo de trabajo va a tener que hacer que dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo se tomen medidas para que ellos no estén expuestos por mucho tiempo a estos cambios bruscos y haya una rotación más continua de estas personas para que no vayan a padecer enfermedades de este tipo. Y en fin, se pueden, de acuerdo a los procesos que se trabajen dentro de la empresa, entonces buscar factores de riesgo y de acuerdo a ellos, comenzar con todo este proceso para buscar indicadores que nos puedan hacer de una forma medible facilitar la planeación de todos estos planes y proyectos en lo que respecta a la salud de los trabajadores. Un ejemplo con factores de riesgo entonces hasta en este momento podemos hablar de los agentes físicos, como el ruido, la vibración, la radiación ionizante, la no ionizante, las condiciones de temperatura. ¿Qué tipo de indicadores podríamos nosotros utilizar en este proceso? Entonces, de gestión y estructura, medidas de movilidad, de incidencia y prevalencia, gestión y estructura, porque de acuerdo a ello se debe planear políticas y procedimientos que los trabajadores apliquen para evitar que alguna de estas, por exposición de alguna de todos estos agentes físicos, se puedan materializar enfermedades en ellos. Condiciones ergonómicas, todo lo que tiene que ver en cuanto a manipulación de cargas, de posturas y de movimientos repetitivos. ¿Qué tipo de indicadores? Entonces, cuando ellos están trabajando, se pueden analizar aquí indicadores de procesos. Si están tomando la postura adecuada para agacharse, si están tomando la postura adecuada para cargar un elemento, para descargarlo, o están utilizando los EPPs o las maquinarias adecuadas para transportar, para trasladar, para cargar materiales muy pesados. Son las medidas que son los indicadores que tomarían como base para poder establecer si se está haciendo de la forma correcta toda el proceso de labor del trabajador. Daños en la salud, todo lo que tiene con respecto a enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, secuelas, enfermedades relacionadas con el trabajo y vigilancia de salud. Entonces, ¿qué tipo de indicadores podemos utilizar aquí? Los de resultados. Si hay muchos trabajadores que están enfermos, que están presentando incapacidades por causa del trabajo, están porque se han enfermado a causa de la función que ejercen. Entonces, ¿cuáles son las tasas de prevalencia de esas enfermedades? ¿Cuáles son las tasas de accidentalidad por la exposición a los situaciones de riesgo en las que ellos se encuentran? ¿Cuáles son esos índices de frecuencia en esa accidentalidad? Si son entre semanas, si son fines de semana, cuáles pueden ser las razones, en fin. Bien, muchas gracias. Espero que este ha sido un pequeño ejemplo para que todos podamos entender cómo los indicadores influyen dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas para el bienestar tanto de los trabajadores como de la misma empresa. Muchísimas gracias.